un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com, quienes nos ven y escuchan a través de Estudio Humanitatis Radio, a través de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que es como un preámbulo a un evento del día jueves 24. Vamos a hablar sobre ello y tenemos una invitada muy especial precisamente para platicar sobre este evento que vendrá. Agradecemos a todos quienes han dado like y quienes nos siguen en nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Ya rondamos los 214 seguidores, vamos creciendo a poco. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean bienvenidos todos a una emisión más de Estudio Humanitatis Radio. Y bueno, como comentaba el profesor, va a ser un programa muy interesante porque además es nuestra segunda invitación a expresiones artísticas y sobre todo a un catálogo de una artista plástico ya consagrada, pues. Así es. A propósito de ello, para los próximos eventos vamos a destacar solamente dos, precisamente el del día 24 de octubre a las 12 horas en el MUSA, la presentación del catálogo digital Jardín de Vida y Muerte, una revisión a la obra de Irma Naranjo, que precisamente tenemos aquí a una invitada muy especial que enseguida vamos a presentar. Y también tenemos, ¿qué otro evento, Alejandro? Sí, habíamos mencionado la semana pasada el coloquio de filosofía feminista. Recordarles nuevamente, es el día 28 y 29 de octubre en la entrada es libre y es en el edificio H. En el piso 1. Planta baja, Auditorio 1. Auditorio 1, así es, para que se den una vuelta y chequen las ponencias del coloquio de filosofía feminista. Así es, para ambos eventos están ya en nuestra página de Facebook los carteles informativos donde podrán consultar toda la información al respecto. Y pues el día de hoy nuestro programa se titula Jardín de Vida y Muerte, una revisión a la obra de Irma Naranjo. Se propone presentar el catálogo digital para este día 24 de octubre de la artista plástica tapatía Irma Naranjo, acompañado de una charla sobre el contexto cultural de la época y un acercamiento sobre el erotismo en el arte presente en la obra del artista. Con ello fomentar el acervo y patrimonio cultural artístico no solo de Guadalajara, sino también del estado de Jalisco y de México. Uno de los objetivos más importantes del proyecto pues es la realización de una revisión del legado de la producción artística de esta artista tapatía, sustentado por una investigación teórica con la finalidad de difundir, sobre todo, a las nuevas generaciones de estudiantes interesados en el arte, investigadores, profesores, etcétera, pues los temas de esta importante artista que es sin duda Irma Naranjo. Ella es una figura obligada al hacer una referencia en la historia de la escena de las artes plásticas en nuestra ciudad y pues estamos precisamente con nuestra invitada Soledad Velasco López, que es maestrante en Gestión y Desarrollo Cultural por el CUAD de nuestra universidad, la UDG. Bienvenida, Soledad, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos y a todos los ciberescuchas, ¿será? Ciberescuchas. Pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y pues bueno, bien. Gracias. Pues vamos a platicar un poquito y de entrada, pues quisiéramos que nos platicara brevemente algo de la biografía de Irma Naranjo. Sabemos que fue una artista plástica en Guadalajara, pero ¿cuándo nació? ¿Dónde se formó? ¿Dónde estudió ella? ¿Y dónde aprendió precisamente dónde obtuvo este interés por las artes plásticas? Bueno, la vida de Irma Naranjo es interesante en el sentido de que la familia materna de Irma migra de Tomatlán, Jalisco, a la ciudad de Guadalajara entre el 51 y el 53 del siglo pasado, ¿no? Entonces migra la familia y la madre de Irma Naranjo llega a Guadalajara y bueno, comienza a trabajar en un salón de belleza, conoce al padre de Irma e Irma nace en 1955, el 11 de enero. Y pues bueno,
la realidad es que dentro de la familia de Irma no hubo como este impulso o alguien que se dedicara a las artes en realidad. Entonces es interesante cómo esta niña va desarrollando el don del dibujo, que yo considero que es un don porque desde niña tiene muy buen pulso. Entonces, como su madre se la llevaba por las tardes después de la escuela al salón de belleza, ella comienza a dibujar los modelos de revista, paisajes. Quiero pensar que estamos hablando de finales de los años 50, principios de los años 60. Entonces, pues bueno, la cultura popular además era como algo muy cotidiano en su vida, porque ella vivió en la calle de Manzano, número 200, muy cerca de las 9 esquinas. Sí. Y el salón de belleza donde trabajaba su mamá y uno de sus tíos, hermano de su mamá, estaba enfrente a la antigua central camionera. Entonces estamos hablando de que había un camino recorrido en la cotidianidad de Irma entre el centro de Guadalajara, las 9 esquinas, la calzada, Independencia. Y también reiterar que estos años fueron de mucho esplendor también para Guadalajara, ¿no? La central camionera vieja fue la primer central camionera más grande de América Latina y bueno, su arquitectura sobresalía, además de todas estas edificios artísticos que se desarrollaron a principios de los 60, como la Casa de la Cultura, precisamente en la calzada, en el Agua Azul, el teatro, es experimental, el teatro que está allí. Sí. Entonces, bueno, quiero imaginar, y porque lo sé, que Irma, sus trayectos eran a pie, porque no tenían vehículo, y eran en esta zona de la ciudad de Guadalajara. Entonces, esto la acercó principalmente. Sus primeros dibujos, por ejemplo, a lápiz son del templo de Mexicalcingo o personas pues en situación de calle, se podría decir, en el centro de Guadalajara, y todos estos elementos que acompañan la obra de Irma Naranjo finalmente. Además de que la familia de Irma y su madre fueron profundamente pues católicos, ¿no? Entonces, pues bueno. Vaya, un ambiente urbano de la ciudad de Guadalajara. Correcto. De aquel entonces, que hasta cierto punto, incluso los que no nacimos en esa época, nos inspira una cierta nostalgia. Pero este talento natural que ya poseía Irma Naranjo se potenció entonces cuando empieza a estudiar artes, cuando ingresa a estudiar artes, ¿dónde? Bueno, ella estudia la primaria en Guadalajara, la secundaria me acuerdo que es la secundaria 1 para señoritas, que está en el centro, no sé si todavía está en el centro, pero estaba en el centro. Y luego en la preparatoria número 1, que está todavía aquí enfrente a Cultura. Y ya ingresa a la Escuela de Artes Plásticas en 1970, lo que quiere decir que teniendo 15 años empieza a estudiar porque antes era como una carrera técnica, podías estudiar la preparatoria al mismo tiempo que podías estudiar la Escuela de Artes Plásticas. ¿Ok? Entonces ella entra en 1970, se sale en 1971 y decide estudiar químico farmacobiólogo. Entonces estudia química farmacobióloga de 1971 a 1976, se titula con un trabajo académico de tesis y regresa en 1976 a la Escuela de Artes Plásticas. Ahí, digamos que forma parte de esta generación de artistas que en la actualidad pienso yo que están siendo consagrados. Esta generación de artistas a la cual me voy a referir a lo largo del programa son Javier Campos Cabello, que actualmente tiene su exposición hasta mañana sábado en el Cabañas, no se la pueden perder. Marta Pacheco, que también tuvo una retrospectiva el año pasado en el Cabañas.
Salvador Rodríguez, que todavía vive y que este año estuvo en el Mura hace algunos meses, Miguel Ángel López, que todavía vive, Gabriel Mendoza y Jesús Rodríguez, ¿no? Entonces, ella fue compañera de la escuela de Javier Campos Cabello y juntos rentan, o más bien Irma invita a Javier a compartir un estudio de arte, como artistas, en esta casa muy bonita que está frente a lo que antes era el jardín, el Parque de las Sombrillas, afuera de la Biblioteca Octavio Paz. Esta casa muy linda en Avenida Juárez, Ajá. frente a la biblioteca. Ah, sí. Que no recuerdo esta casa, tiene su nombre, pero bueno. Sí. Ahí, con la zona. ajá, sí. Entonces es una casa muy grande y todavía se conserva, es muy bonita, que tiene unas escaleras al centro. Abajo hay locales, pero arriba todavía se conserva, es de 3 pisos y bueno, es neobarroca todavía. Y bueno, ella lo invita porque ella ya rentaba un estudio ahí, lo invita a compartir el estudio y ahí comienza a, digamos, a acercarse con estos otros artistas que, si bien es cierto estaban en la Escuela de Artes Plásticas, pues bueno, ese fue su punto de convergencia. Sí. Y comienzan a formar partes de colectivos. Uno de ellos, el primero, Trabajadores Culturales Tenamastli, que bueno, era un colectivo de artistas que tenían la intención de, por medio de esta visión estética, hacer una crítica social y también acercar al arte a la sociedad, ¿no? Que, digamos, que el arte no fuera como esta parte elitista, ¿no? de las grandes élites, sino que llegara a la sociedad, ¿no? A toda la sociedad. Entonces ellos empiezan a hacer, pues, acciones artísticas, le llaman, pero que ahora vendría siendo la performance. Y bueno, este colectivo empezó en 1979 y terminó en 1981. Voy a reiterar un poquito acerca de este tema porque yo creo que precisamente que esta generación de artistas haya pertenecido a estos colectivos nos permite darnos cuenta el interés que ellos tenían para plasmar en su obra. Entonces, al no sentirse, digamos, a lo mejor identificados con otros sindicatos de obreros, por ejemplo, entonces en 1981 forman el Taller de Investigación y Experimentación Visual, que ahora se llama TIP. Ese colectivo lo forman Miguel Ángel López, Javier Campos Cabello, Irma Naranjo. Luego invitan a Salvador Rodríguez y luego, posteriormente, llega Marta Pacheco y Javier Rodríguez, ¿no? Y Gabriel Mendoza. Y junto con ellos realizan por lo menos 2 acciones o 2 exposiciones en colectivo que son bastante relevantes. Una de ellas fue en el CEDART en 1981, en donde su interés como colectivo iba más allá y trabajaban en conjunto y permitían que cualquiera de los 7 integrantes pudiera intervenir la obra del otro, dejando de lado esta parte individualista, quizás, o egocéntrica también de los artistas, y podían, pues eso, ¿no? Pintar algo en la obra de otro o con el respeto. Entonces, pues bueno, de esta exposición hay algunas piezas que se podrán mostrar el jueves en el catálogo. Y luego tienen otra exposición colectiva que pues fue, digamos, la más famosa, ¿no? La de la bicicleta descompuesta, y que podemos apreciar justamente en esta exposición que hicieron de Javier Campos Cabello, la pieza de Irma Naranjo de este colectivo, ¿no? La pieza de esa exposición de la bicicleta descompuesta.
Y bueno, en donde ellos se inspiran de una fotografía de unos ladrones con su botín que son capturados, ¿no? Entonces, esto nos permite o nos remite a cómo esta acción de ver la fotografía despierta en ellos un interés en hacer estas piezas inspirados en esta foto, en un botín que pues no sirve para nada, ¿no? O sea, en realidad la bicicleta está descompuesta, ¿no? Y pues también un poco hacer esta crítica acerca de en primer lugar se ve en la fotografía que son pues casi adolescentes, ¿no? Y esto, que estén arriesgando su vida por un botín que pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que eso fue lo que los inspiró, entre otras temáticas, entre otras situaciones, y también entender que era una generación completamente hija del movimiento del 68 y de la manipulación de los medios masivos, de la manipulación de la información, de esta sociedad tan cerrada y tan moralista, ¿no? En la Guadalajara, y no solo en Guadalajara, en aquellos años, estamos hablando en los 60, ¿no? En todo el país, y yo en lo personal le hablo la época del oscurantismo, porque si nosotros vemos las películas de la época de oro y lo que siguió después, todavía en los 60, pues es la temática familiar, patriarcal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que era algo que al colectivo y a ellos como individuos y como artistas pues no se sentían identificados. Hay un contexto complejo, rico, y seguramente mucho de eso, y nos lo platicará seguramente más adelante, y también el jueves lo podrán ver las personas que vayan a la presentación del catálogo. Seguramente eso se refleja muy bien en la obra de Irma Naranjo. Bien, antes de cederle la palabra a Alejandro, recordarle a nuestro público que pueden dejarle pues preguntas, saludos, comentarios a nuestra invitada o sus servidores a través del chat de la página Estudio Humanitatis Radio. Alejandro. Sí, bueno, recordar, estamos charlando con Carla Soledad Velasco López. Estamos charlando sobre el catálogo de la obra de Irma Naranjo, que se presentará el jueves 24 en el Musa, para que se den una vuelta. Vamos a estar subiendo la información todavía estos días y en la semana, para que se puedan dar una vuelta y puedan checar esta serie son unas charlas, unas ponencias que van a estar, y todo gira en torno a la obra de Irma Naranjo. A mí me gustaría preguntarle respecto a las técnicas que desarrolló Irma en sus obras. Yo recuerdo haber visto algunas de carboncillo, si mal no recuerdo, me corrige si me equivoco, alguna de acrílico, sí, y grabado. Pero sí, además vamos a poder verlo en esta presentación, pero bueno, para que nos vaya dando un anticipo de lo que, un adelanto de lo que se va a presentar. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas, además de estas, en las cuales se especializó Irma Naranjo? Bueno, es interesante tu pregunta, porque creo que toda esta generación de artistas que mencioné, que es a quien me voy a referir, pues además de tener estos dones, tenían una disciplina extraordinaria. Entonces manejaban todo. Hay acuarela, hay acrílico, hay óleo, hay dibujo a lápiz, hay carboncillo, hay gran formato, hay pequeño formato, hay mediano formato, hay abstracto, hay acuarela, hay hiperrealismo, hay realismo. Entonces, muchísimos estudios de figuración humana y de estudios sobre técnica, ¿no? Entonces, puntos de fuga, etcétera, etcétera. Entonces, pudimos ver durante la catalogación de las piezas todos estos procesos artísticos, desde sus estudios de figura humana de 1970 hasta lo último que hizo, que fue la técnica de wash. Entonces, además, ella siendo química, es muy interesante porque ella misma hacía sus barnices,
hacia sus mezclas, sus combinaciones. Inclusive hay estudios de grabado principalmente que tienen anotaciones de fórmulas químicas, no así escritas, sino la fórmula química como tal, ¿no? Hidrógeno, carbono, yo qué sé. Entonces, pues es muy interesante. Y también en las entrevistas que pudimos hacer en la investigación, nos contaba Salvador Rodríguez, que es artista plástico, que Irma Naranjo siempre, además de haber sido muy metódica, pues era una artista muy ordenada, muy disciplinada, y me la puedo imaginar, pues eso, con sus anotaciones, con sus horarios para hacer las cosas. Ella mucho tiempo también trabajó en salubridad haciendo análisis clínicos. Entonces, finalmente renuncia a salubridad para dedicarse al arte de lleno. Entonces, también me parece interesante recalcar un poco esto, porque de alguna manera renuncia a este estado de confort que le pudiera dar una plaza una plaza en una institución, ¿no?, pública, y pues decide dedicarse al arte de lleno. Sí, perdón. Sí, entonces, pues eso, sí, manejaba varias técnicas. Perdón, una artista muy amplia, es decir, en cuanto a que logra consolidar trabajos entonces con estas distintas técnicas, y sí, en comparación, bueno, no soy experto en las corrientes de vanguardia, pero observamos que hay mucha tendencia a depender ahora de las tecnologías para realizar producción artística, pero en el caso de Irma Naranjo entonces fue una artista con un amplio bagaje de técnicas. Perdón, Alejandro. Sí, bueno, perdón, profesor, es que ahora que me contestaba la pregunta, me surgía otra, porque en efecto estuve revisando la obra y me percaté que el carboncillo, por ejemplo, era una técnica que le permitía expresar muy bien las partes corporales con más precisión, pues como que te da más libertad. No, yo tampoco soy experto y tampoco he estudiado artes plásticas, no lo sé. Y mi pregunta sería, ¿consideraría usted que el carboncillo es la obra o la técnica más utilizada, o cuál considera usted que revisó el catálogo de su obra, que es la técnica que más le gustaba o que más se ha identificado que utilizaba? Bueno, yo creo que si pudiéramos definir cuál fue la técnica que caracterizó la obra de Irma Naranjo, definitivamente es el dibujo a lápiz y el carboncillo, y blanco y negro. O sea, ella usó muchísimo color siendo abstracta, muchísimo, pastel graso, acrílico, acuarela, además de experimentar. Y bueno, fue alumna de Ramiro Torreblanca, que pues es otro artista consagrado, ¿no? Y que hacía abstracto. Entonces hay mucho de la obra de abstracto de Irma, trae toda la corriente, ¿no?, del doctor Ramiro Torreblanca. Y bueno, quiero pensar que ella, en el momento de que se definió por un camino, fue precisamente la figuración en dibujo a lápiz de mediano formato y carboncillo y lápiz de gran formato, que es su mayor o digamos su más importante cuerpo de obra, que fue ya en los años 90. Vaya. Y a propósito de lo que caracteriza la obra de Irma Naranjo, pudimos pues rastrear algunas cosas precisamente para preparar la entrevista, y nos lo dice también usted en la presentación que nos hizo el favor de llegarnos. Insiste mucho en el desnudo, en el cuerpo humano, y pudimos ver algunas imágenes de algunos de esos trabajos en grafito, y queremos preguntarle por qué este interés de Irma Naranjo precisamente en el desnudo, en el cuerpo humano, porque igual pues había imágenes tanto de hombres como de mujeres,
y nos llamaba mucho la atención que además había una especie como de combinación de paisajes como abstractos, surrealistas, con cuerpos humanos muy claramente definidos. ¿Podría platicarnos un poquito de esto? Bueno, la generación de Irma Naranjo, regreso a los colectivos porque esto es importante. Uno de sus propuestas que planteaban estos colectivos era la necesidad de una formación teórica como herramienta conceptual de conocimiento en su propio trabajo. El trabajo colectivo como una experiencia que permita desarrollar nuevas posibilidades de creación y participación, y su concepto de arte como una praxis que tiene relación con la sociedad. Entonces, a partir de ahí ellos escogen a la figura humana como su principal elemento en su obra. Si ustedes conocen la obra de los demás integrantes, se van a dar cuenta que efectivamente lo que predomina es la figuración. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Número 1. Y número 2, pienso que Irma, además de escoger la figura humana como principal tema en su obra, también la escoge porque ella argumenta en una de las pocas entrevistas que se le hicieron en vida, en una revista de la Universidad de Guadalajara. Irma Naranjo consideraba al ser humano como una esponja receptora de saberes y dotada con capacidades creativas, de tal suerte que estando rodeado de un contexto favorable, tiene la capacidad de crear y hacer arte, siendo la creatividad parte intrínseca en la gente misma. Para ella el cuerpo humano fue el personaje principal de su obra, argumentaba la belleza del desnudo sobre el poder natural del cuerpo y su expresión natural. Entonces, además del cuerpo humano, desnudo, masculino, femenino, pues está la religión y estas ensoñaciones, estas composiciones como oníricas, surrealistas, y también algunos instrumentos musicales o animales, ¿no? Que podemos encontrar como mucho simbolismo en su obra. Entonces quiero pensar que ella, a partir de un concepto, creaba estas piezas, ¿no? De entre lo que pudimos ver en el internet, porque estamos ansiosos pues de conocer el catálogo ya cuando lo presenten el día 24, una imagen de un trabajo se titulaba como El violinista, y que me parece que de hecho de eso también le iba a preguntar precisamente de este trabajo de Irma Naranjo, el violinista, ¿por qué de repente aparecía ahí un violín en el cuerpo humano con la persona tocando, esta imagen onírica del paisaje que contrastaba muy bien precisamente con el color tan fuerte de la imagen de la persona tocando el violín? Y en algún otro, me parece Eva, el título del trabajo, también me pareció identificar ahí un animal. No pude saber identificar bien cuál era porque la imagen no la vi con claridad por la resolución de la pantalla, pero esto de los animales, ¿por qué incorporar animales también? Bueno, yo creo que, no lo sé, es una interpretación, todo aquí es una interpretación, pero yo creo que nos remite a la naturaleza de los animales sin censura, ¿no? Cómo los animales se aparean o se enojan, ¿no? O se siguen o se dejan. Y también pues a la fortaleza, ¿no? De los animales. Entonces quiero pensar, o es mi propia interpretación, cómo estar cerca de los animales también nos enseña a nosotros como seres humanos a relacionarnos con otros individuos. Entonces yo pienso o interpreto que va por ahí, ¿no? Como esta relación entre cómo nos relacionamos los seres humanos con nosotros, entre nosotros, y cómo se relaciona el mundo animal entre ellos y cómo nos relacionamos mutuamente, ¿no? Entonces yo creo que todos estos símbolos tienen que ver un poco con esta relación que tenemos como, o sea,
siendo animales también nosotros mismos, ¿no? Pertenecientes al reino animal, nada más que la diferencia es que, bueno, desarrollamos un lenguaje, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver un poco con eso. Muy bien, interesante, pues recordamos a nuestro público, estamos charlando con Soledad Velasco sobre la obra de Irma Naranjo, un programa como de preámbulo a la presentación del catálogo digital el día 24 de octubre a las 12 en el Musa, no se lo pueden perder. Pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra página de Facebook en el chat. Adelante, Alejandro. Sí, bueno, muy interesante la charla y creo que he aprendido más de artes plásticas en esta charla que, con todo respeto, en mis clases de estética. Y bueno, a mí me parecía interesante algunos aspectos que nos mencionaba, sobre todo ya pensando en la relación que tenían este conjunto de artistas para este colectivo y que me parecía que había alguna especie como de expresión crítica sobre la sociedad en la que vivían, porque recuerdo alguna obra, regresando un poco ya a su obra, recuerdo ver, por ejemplo, la imagen, la obra que representaba una imagen de un niño jalando un cochinito, un puerco, parece como precisamente en el barrio, como cerca de las Nueve Esquinas, ¿sí? ese Guadalajara todavía antiguo, los paredones altos, las casas con cierta perspectiva como hacia inclinaciones, porque había unos desniveles. Me parecía muy interesante. ¿Usted consideraría que hay alguna especie de crítica ya a una sociedad en la cual ya estaba un poco acabada, un poco rancia para el tiempo en el que estaba este colectivo actuando? O sea, una crítica ya en el sentido más de pensamiento crítico desde la obra, pues, de arte. Bueno, la parte de los colectivos, digamos, murió en 1982 y a partir de ahí cada uno siguió su camino. Irma se tardó un poquito, la verdad es que sí tuvo mucha experimentación y yo creo que ella quiso seguir estudiando y por eso decidió seguir tomando clases con Ramiro Torreblanca y bueno, pues hacía sus... Y porque también creo que nadie la obligaba ni ella vivía su propio tiempo, ¿no? Quiero pensar, eso por un lado. Por otro lado, les comentaba al inicio, la familia de la madre de Irma migran de Tomatlán, Jalisco, y la familia, inclusive ella, pues bueno, iban a Tomatlán o iban a otros lugares, y quiero pensar, o sea, a otros lugares digo, o sea, pueblitos, cerca de la costa. Entonces esto, aunado a que vivía en el barrio de las Nueve Esquinas, a que la familia materna vivía en Prisciliano Sánchez y Ocampo, y que la peluquería del tío, digamos, estaba enfrente a la Central Vieja, entonces por supuesto que no sé si haya sido como una crítica a lo que estaban viviendo en la actualidad ellos, pero sí a estos paisajes tanto rurales, que lo trae intrínsecamente, como estas ciudades olvidadas, ¿no? En donde quizás la parte rural ya no encaja, y la migración tan fuerte también, ¿no? También la migración durante los años 70 y 80 de la comunidad rural hacia las ciudades, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que ella, insisto, todo esto es una interpretación, que ella tenía como esta visión, porque era una visión que ella vivía al día a día, ¿no? Con la familia de la madre que emigró, y además de toda la familia que venía todo el tiempo, ¿no? El que quería estudiar en Guadalajara, pues venía y se quedaba en la casa de la familia, ¿no? Y traía cajas de mangos, panelas, plátanos, piñas, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que todo este bagaje que ella, además de que lo tenía intrínsecamente, pues también era una mujer, evidentemente, con una sensibilidad muy desarrollada, que tenía estas capacidades
de tener esta visión, ¿no? De ir siempre más allá, de estar eso, siempre a la vanguardia. Comentaba también su compañero Salvador Rodríguez en entrevista, este artista plástico, que Irma, en el momento en el que están o se conocen, Irma pues ya tenía esta plaza en Salubridad y pues tenía acceso a comprar más libros, más revistas, quizás que los miembros de su generación, además de que fue una niña muy curiosa y fue una mujer muy inteligente, ¿no? Le gustaba mucho leer y pues en aquellos momentos era difícil encontrar como todas estas publicaciones, era difícil encontrar modelos de desnudo, era realmente difícil, ¿no? Realmente difícil. Entonces lo que hacía era comprar libros de desnudo que existían y que existen todavía en la actualidad, sobre todo de fotografía de desnudo, que son precisamente para artistas, libros pensados para artistas. Entonces, yo creo que ella, entre su día a día y su vida cotidiana y su relación con el pueblo, y ella naciendo en la ciudad y siendo, digamos, citadina, yo creo que ella entreteje muy bien estas dos perspectivas que la acompañaron a lo largo de su vida. Muy interesante, sobre todo pensar pues que fue una pintora cuya obra era muy crítica del contexto, muy crítica de estas también posiciones muy elitistas, y frente a ello pues estas vivencias que va entretejiendo la pintora quedan sin duda expuestas en su obra. Y quería, a propósito de este talante pues crítico de la obra de la pintora, traer a colación un texto de usted que pudimos encontrar en una página de Facebook, Galería Bruna, del día 23 de septiembre, que dice que a propósito de la obra de Irma Naranjo, que es pues un pensamiento crítico sobre las corrientes estéticas y de vanguardia. Entonces, ¿de qué manera o cómo Irma Naranjo como que se deslinda y marca su propio estilo y su propia crítica frente a estas distintas corrientes de vanguardia? ¿Cuáles serían esas corrientes frente a las cuales como que Irma Naranjo dice, no, yo no voy por aquí, mi línea de trabajo, de producción, de creación es esta otra? Bueno, su pregunta es interesante en el sentido de que Irma dio clases en la Escuela de Artes Plásticas durante 10 años. Esto nos permite conocer un poco a la generación de artistas que están actualmente siendo reconocidos, o sea, una generación después, en donde ella de alguna manera hace esta crítica a la Escuela de Artes Plásticas como formadora de artistas, en donde está muy alejada de las vanguardias y está muy alejada de lo que vendría siendo el arte contemporáneo, ¿no? Que bueno, Guadalajara es una de las ciudades que potencializó el arte contemporáneo, en realidad, en los años 90, ¿no? Y a finales de los años 80. Entonces, yo creo que ella, con este bagaje que tenía de la compra de revistas, de la compra de libros, de siempre estar informada, de sus colegas además, y además el hecho de ser profesora de una institución que forma artistas, yo creo que de alguna manera para ella fue relevante decir, yo creo que por aquí no, yo creo que los alumnos y las nuevas generaciones tienen que conocer otras perspectivas, tienen que conocer otros puntos de vista, además de que Irma Naranjo, bueno, les decía, había renunciado a Salubridad, luego se entra a la Escuela de Artes Plásticas como maestra, además el FONCA le otorga una beca para hacer un estudio sobre María Izquierdo, retomando a María Izquierdo, y luego además estuvo en la mesa de la FITAC, que era esta Feria Internacional de Arte Contemporáneo, en el 94 y en el 95, como una especie de jurado, ¿no? Haciendo crítica precisamente de las nuevas vanguardias y del arte contemporáneo. Entonces yo creo que cómo llegó Irma ahí, pues leyendo y buscando otras formas de hacer arte,
y no quedarse en el paisaje, ¿no? Y no que bueno, que era lo que hasta mitad del siglo pasado, la poca historiografía que hay sobre mujeres artistas en Jalisco pintaba bodegón y paisaje. Tenemos una pérdida en la historia de las artistas mujeres en Jalisco, en donde no sabemos qué se hizo de los años 60, 70 hasta los 80, más o menos. O sea, hay un paréntesis grande. E insisto, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que en los años 80 también, con todo este concepto del capitalismo, ¿no? La Guerra Fría y todo esto que ya conocemos, yo creo que potencializó en Irma todavía más, ¿no? Esta crítica y la oportunidad de poder adquirir todos estos libros, todas estas revistas, y de poder... Irma era de las que se iban todos los años a la Feria Internacional del Libro, y a lo mejor se llevaba su lonche para no gastar, pero ¿qué tal? Compraba libros, ¿no? O sea, esa era Irma Naranjo. Sí. Esa era Irma Naranjo. Bueno. Bien, antes de cederle la palabra a Alejandro, nada más dos cositas. La primera de ellas, no me la importancia de esta pintora, sobre todo porque en una Guadalajara, como la que ya nos describió muy bien usted, pero que era y sigue siendo en muchos aspectos sumamente conservadora, una pintora de desnudos en ese nivel, pues seguramente tuvo que luchar mucho contra corriente, ¿no? Mucho. Y bueno, dos comentarios que nos hacen en Facebook. Uno de ellos, Omar Villegas, pues nos manda saludos. Muchas gracias por los saludos, y bueno, atenderemos la sugerencia que nos hace precisamente este compañero a través de Facebook, de un programa posterior. Y Germán Amaya, a quien le agradecemos nos haya facilitado pues el contacto con nuestra invitada para conocer la obra de Irma Naranjo. Nos dice pues felicitaciones para Soledad, qué gusto escuchar esta investigación tan necesaria que completa la historia del arte y la cultura tapatía del siglo XX. Pues muchas gracias al doctor Germán Amaya por haber hecho de puente para contactar con Soledad. Alejandro. Bueno, de regreso los saludos, y saludos a quienes nos escuchan, que nos sigan sintonizando en los siguientes programas. Y bueno, yo quisiera hacer dos preguntas unidas una a la otra. En este catálogo que se va a lanzar el 24, ¿hay alguna cantidad ya establecida de cuánta es la obra, cantidad de la artista? Y la otra sería si hay algunas piezas que están aún rastreándose o puedan estar, no sé, con algún coleccionista privado y que no esté incluida dentro de este catálogo y que en algún momento pueda salir. Ay, pues, qué padre tu pregunta. Bueno, a ver, se catalogaron alrededor de unas 270 y tantas piezas, que muchos de ellos son estudios de dibujo y estudios de experimentación, ¿no? Ok. A partir de ahí se hizo una selección de 74 piezas para formar el catálogo digital. Mucha gente me ha preguntado o se ha especulado, ay, ¿por qué un catálogo digital y no sé qué? Bueno, a ver, esta investigación nace, uno, por la necesidad de crear una historia sobre las mujeres artistas de Guadalajara, número uno. Número dos, por la necesidad de tener una publicación que se pueda compartir y que pueda llegar a las nuevas generaciones de manera más fácil que una publicación impresa de obra, que además es costosa y que solamente venden en las tiendas de museo. Entonces, de ahí parte la necesidad, número uno, de hacer este catálogo y que sea digital para lo mismo, para que se pueda compartir. Y número dos, porque en algunas publicaciones donde se habla de estos colectivos mencionaban a Irma, otros no la mencionaban, otros decían es que sí estuvo, es que no estuvo. Entonces, esto aunado a la personalidad del artista, que era, pues, si bien es cierto, era muy amigable, en su vida personal era muy reservada. Irma, pues, no tomaba alcohol, no se desvelaba, no era parte de la bohemia. Sus elementos eran otros, la disciplina, además la mayor
o los últimos, ¿qué será? Los últimos 15 años de su vida yo creo que fue vegetariana. Ahora pues hubiera estado muy de moda, ¿no? Siendo vegana yo creo, pero en aquel tiempo pues no. Entonces, y bueno, también se convirtió al budismo. También está como toda esta parte, estudiaba Reiki, daba masajes, ¿no? Bueno, o sea, entonces, todo este, insisto, bagaje que ella tenía, le permitió a ella, pues, hacer toda esta creación de obra tan diversa, que se cataloga en estas piezas y que luego se escoge y se seleccionan 74 para formar parte de este catálogo y que además están divididas por etapas. Primera etapa, dibujo anatómico, ¿no? Segunda etapa, dibujo anatómico mediano formato, y luego la etapa de los colectivos, y luego la etapa de... y así sucesivamente podemos encontrar en el catálogo, y la intención es que haya una lectura precisamente de todo este proceso creativo. Que alguien que no sepa nada de Irma pueda abrir el catálogo desde la comodidad de su casa, ver las piezas, y también darse cuenta cómo fue todo este proceso. Ese es respondiendo a tu primera pregunta. Respondiendo a tu segunda pregunta, es muy interesante porque efectivamente yo creo que el mayor cuerpo de obra de Irma Naranjo se vendió y no sabemos dónde está. Hay mucho de lo que se comparte en nuestras redes sociales. Síganos por favor, Fundación Irma Naranjo, FINA, en Instagram y Facebook. Son fotografías que ella tomaba de sus obras para luego pegarlas a un cuadernillo y ese era su catálogo. O sea, ella iba de galería en galería porque está en las anotaciones de estos cuadernillos. Porque, insisto, estamos en 1980 y principios de 1990. ¿Cómo hacían los artistas para que su obra llegara a las galerías? Pues si no era ellos yendo personalmente, era difícil. Entonces, estas piezas que tú has reconocido, sí son piezas que no sabemos dónde están ahora, pero que hay el testimonio de que Irma tomaba la fotografía, la pegaba en este cuadernillo y este era su catálogo de obra. Entonces eso se conserva y ahí pudimos rescatar algunas de estas piezas que son bellísimas, son interesantísimas. Entonces, pues claro, no sabemos, esperemos que también, o sea, también una de las intenciones de crear este catálogo y de poder encontrar obra de Irma en las redes es que personas que hayan adquirido obra puedan contactar y puedan decir, yo tengo una obra, ahí te mando una foto. Eso sería, híjole, ideal, ¿no? Sí, para completar, pues, para completar. Porque estuvimos pues indagando un poco, precisamente preparando la entrevista, y pudimos ver alrededor de 30 exposiciones, casi una o dos por año, en las que participaba Irma Naranjo. Sí, colectivas fueron 36. 36. O sea, durante 20 años, estamos hablando de los 70s hasta los 90s, 36 exposiciones colectivas y 6 exposiciones individuales. En el Exconvento del Carmen, que en los años 90 el Exconvento era el lugar de exposiciones, ¿no? En Colima, en Nayarit y Monterrey, en Arte Actual, Ciudad de México, en Galería Frida Kahlo. Entonces, pues bueno, como les decía, Irma Naranjo muere joven a los 44 años, pero estamos hablando que por lo menos 25 años, 20 años de su vida lo dedicó al arte, pero en serio, ¿no? Y muy interesante el hecho de que, pudiendo haber optado por formas de vida, pues podríamos decir más cómodas, con un trabajo, podríamos decir también seguro, cuando trabajó en salubridad, o haber estudiado ciencias químicas, pues eso a lo mejor le pudo haber agenciado un trabajo. Pero el hecho de haber optado por dejar libre su expresión artística y echar a volar su talento natural, pues sin duda da ese peso también a la vida de la pintora. Entonces, este catálogo estará acompañado también de alguna semblanza biográfica o algún estudio histórico de la vida y del contexto cultural, o solo serán las etapas de la evolución y formación de la pintora. Bueno, la charla de la presentación del catálogo está pensada
en que se divida, digamos, como en 3 temas o temáticas. Una de ellas es con la doctora Talien Corona Ojeda, que ella ya tiene tiempo, un rato ya, investigando sobre arte contemporáneo, y actualmente está iniciando un estudio de investigación que se llama Rupturas en Femenino, en donde precisamente ella está investigando a todas estas artistas de los años 80 y 90 del siglo pasado, de finales del siglo pasado, ¿dónde está su obra, ¿no? Entonces, de hecho, a ella la conocí, digamos, hace un par de años por medio de otra amiga, cuando se enteró que yo estaba haciendo como investigación de Irma, le interesó, y pues bueno, me buscó y yo decidí invitarla para que Talien nos platicara un poquito acerca del contexto de las mujeres artistas de finales del siglo pasado de Guadalajara, y pues en el caso específico de Irma Naranjo, ¿no? Su tema en la charla se llama Rupturas en Femenino, el caso específico de Irma Naranjo. Entonces ella nos va a dar como una contextualización de esta etapa, y después viene un análisis iconográfico, iconológico de la obra de Irma Naranjo, porque, como les menciono, mi interpretación es que también mucho de la obra de Irma Naranjo, de que si bien es cierto era reconocida por sus pares y sus colegas, no era tan reconocida, digamos, o sea, a nivel, digamos, ya más global, ¿no? O sea, sí había el reconocimiento de sus compañeros acerca de sus temas, de sus conceptos, de su estética, de su fineza en el dibujo, sí la había, pero no este reconocimiento global, y si nos adentramos a esta personalidad tímida que no era de andar en la bohemia, pues entonces menos, ¿no? Entonces el doctor Germán Amaya nos va a adentrar en este breve análisis de algunas de sus obras, y con la finalidad de responder a estas preguntas acerca de si los temas que Irma trataba en su obra hace 30 años siguen vigentes, no siguen vigentes, algo se ha modificado, no se ha modificado, qué ha pasado. Nos cuesta trabajo ver desnudos masculinos a las mujeres, les cuesta trabajo a los hombres ver desnudos masculinos en las obras. Hemos evolucionado algo desde el punto de vista de las mujeres ante el patriarcado. ¿Qué se ha despertado, ¿no?, en estos últimos 30 años? ¿Qué ha pasado con la religión, ¿no? Entonces, este análisis que el doctor Germán haría en la presentación es con la finalidad de adentrarnos un poco a comprender y a hacer, digamos, este vínculo con la intertextual con la actualidad. Y bueno, finalmente estaría yo presentando de lleno el catálogo, y sí, vamos a hablar de algunos aspectos biográficos. Se proyectarán algunas fotografías sobre Irma, ¿no? Quién era, su infancia, y bueno, quién era, ¿no? Porque no hay fotos de ella. Híjole, sí. Pues se nos fue ya el tiempo, estamos ya cerrando nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Soledad, por su visita. De ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa. Cuando quiera venir a plantearnos, a presentarnos algún avance de investigación de su trabajo académico, gracias, o algún hallazgo de la obra de Irma Naranjo, pues será bienvenida para hablar sobre ello aquí. Pues agradecemos a todos quienes nos hicieron el favor de su atención a través de nuestra página de Facebook, a nuestros espectadores y las reacciones, porque hay muchos likes a la transmisión en vivo del video, y pues está ahí la invitación para este próximo jueves 24 de octubre a las 12 en el MUSA para la presentación de este catálogo digital. Alejandro. Bueno, nada más agradecer a Soledad, y pues ahí está la información del evento este jueves 24. Para que se den una vuelta, vamos a hacer un pequeño reportaje gráfico y lo vamos a subir a la página. Muchas gracias, Soledad. No, pues gracias a ustedes por la invitación, y gracias al interés, y gracias a todos los ciberescuchas, y bueno, les
les reitero, la invitación queda abierta este jueves 24 en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara a las 12 del mediodía. Los esperamos y pues muchísimas gracias. No, al contrario. Por el espacio. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Estudio Humanitatis Radio.